Bueno, bienvenidos al mundo de Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural. En este mundo vamos a ver qué es el procesamiento del lenguaje natural, sus conceptos claves, las aplicaciones y un poquito más sobre las definiciones básicas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? En sí es un área de la inteligencia artificial enfocada en la interacción entre los seres humanos y las computadoras a través del lenguaje humano. El objetivo de esta es que las máquinas sean capaces de comprender, analizar y generar texto a través del lenguaje humano de manera efectiva. El procesamiento del lenguaje natural se basa en una combinación de técnicas de lingüística, inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar y analizar el lenguaje humano en diferentes formas desde el nivel más básico como el reconocimiento de palabras y la estructura gramatical hasta niveles más avanzados con la comprensión del significado y la generación del lenguaje natural. Sin irnos también tan lejos, una de las aplicaciones, digamos, sería Amazon Alexa, como es capaz de, a través de comandos de voz, hacer funciones determinadas con lo que el usuario pide, o Cortana, o este tipo de asistentes que tienen dentro de los sistemas operativos o de pronto como Siri también estaría dentro de esa categoría. Entonces, uno de los conceptos clave, vamos a hablar de los conceptos claves del procesamiento del lenguaje natural, que son 8. La tokenización, la lematización y standing, el análisis gramatical, la extracción de entidades, la desambiguación del sentido de las palabras, el análisis del sentimiento, el modelado de lenguaje y el último es el desafío que tiene el procesamiento del lenguaje natural, que es el procesamiento de texto a gran escala. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. Ya lo habíamos dicho, tiene varias aplicaciones prácticas como asistente virtuales, traductor, traducción automática, análisis de sentimientos, redes sociales, respuestas, lo que es también la búsqueda en motores de búsqueda de Internet como Google. Estos también usan procesamiento del lenguaje natural. Bueno, ¿qué es la tokenización? Es el proceso de dividir el texto en unidades más pequeñas, llamada tokens. Los tokens pueden ser palabras individuales, caracteres, frases o cualquier otra unidad significativa para el análisis. Entonces, la idea de aquí es segmentar el texto, en este caso para que sea más fácil después su procesamiento y de pronto el análisis ya del más lingüístico dentro del procesamiento del lenguaje natural. Ahora vamos a hablar de la lematización y el steaming, que son técnicas utilizadas para reducir las palabras a su forma base llamada lema o raíz. La lematización y el steaming ayuda a reducir la variabilidad de palabras y a tratar diferentes formas de las palabras como la misma entidad. Entonces lo que se busca acá es reducir el significado de la palabra. Entonces digamos si ya se puede también usar palabras que sean iguales o palabras que tengan el mismo significado, también se va a usar acá en el tema de la lematización para reducir el procesamiento dentro de estos sistemas de procesamiento de lenguaje natural. Entonces vamos a hablar ya también del análisis gramatical. Esto implica identificar y etiquetar las partes del discurso, sustantivos, verbos, adjetivos y las relaciones gramaticales en una oración. El análisis gramatical y ayuda a comprender la estructura y el significado de las oraciones. Entonces la idea es el procesamiento del lenguaje natural va de la parte de inteligencia artificial, el machine learning y lo que es la lingüística. Sí, entonces es bastante importante y tener conocimiento también en la parte de la lingüística, en este caso el uso de los sustantivos, verbos, adjetivos en el lenguaje español para poder así tener o ayudar a comprender un poquito más la estructura y el significado de las oraciones dentro del sistema. Ya después tenemos la extracción de entidades, que consiste en identificar y clasificar entidades nombradas en el texto como nombre de personas, organizaciones, lugares y fechas. La extracción de entidades es útil para tareas de reconocimiento de nombres en texto o en análisis de sentimiento. Entonces, la idea es que esta extracción de entidades es utilizar palabras o nombres o fechas o algo que tenga un sentido o un contexto dentro de la oración para que ella pueda dar una respuesta ya cuando se haga la aplicación dentro del sistema de procesamiento del lenguaje natural. Vamos también a hablar de la desambiguación del sentido de las palabras, que en un sentido se refiere a que las palabras a menudo tienen múltiples significados dependiendo del contexto. La desambiguación del sentido de las palabras se refiere a identificar el sentido correcto de la palabra en un contexto determinado. Como ya lo habíamos dicho, como en el análisis gramatical o de la lematización, acá también se quiere que la respuesta sea lo más eficiente posible. Entonces, por eso es importante tener
el contexto del texto determinado. Eso se hace con la extracción de entidades y ya por así decirlo, descartar los significados de las palabras ya dependiendo de ese contexto. Ya también vamos a hablar un poquito del análisis de sentimiento. Y esto implica tener la actitud o la polaridad de un texto, es decir, si es positivo, negativo o neutral. Esto es para darle como una clasificación dentro del sistema de procesamiento del lenguaje natural y así poder dar una respuesta según ese análisis de sentimiento. Y eso también se hace mucho para la aplicación de minería de opiniones, análisis de redes sociales y análisis de retroalimentación de clientes. También vamos a hablar del modelamiento del lenguaje, que consiste en construir modelos estadísticos o de aprendizaje automático que puedan predecir la probabilidad de una secuencia de palabras en un idioma. El modelo del lenguaje se utiliza en tareas como la generación de texto, la traducción automática y la corrección autográfica. Entonces, la idea de este es que, digamos, un generador de texto ya tenga bases de palabras o frases que se van a repetir dentro de una misma oración en un lenguaje. Entonces, la idea del modelamiento del lenguaje es ya que tengas esas frases o palabras ya determinadas con el contexto ya predeterminado y ya con lo que significa para dar la mejor respuesta. Y ya por último vamos a hablar del procesamiento de texto a gran escala. El procesamiento del lenguaje natural tiene bastantes desafíos y uno de ellos es el relacionado a manejar textos a gran escala, volúmenes de textos muy amplios, como la indexación o la búsqueda eficiente, la clasificación de documentos, la detección de temas, la extracción de información de documentos masivos. Entonces, por eso es muy importante que, digamos, todos los otros partes del procesamiento del lenguaje natural que bien hecho para que el sistema sea así eficiente y poder ya utilizarlo en aplicaciones de mayor escala y que tengan una respuesta correcta. Esto ya fue la introducción al procesamiento del lenguaje natural. Le daron como una pequeña vista de lo que era, de lo que se trataba, un poquito de lo que los temas dentro de ella y ya pueden pasar al siguiente mundo.